Muchas veces cuando llega la primavera parece que nos quedamos sin fuerza de voluntad. Y hoy te voy a contar que no tiene nada que ver con la voluntad, sino con la primavera en sí y qué pasa en nuestro cuerpo cuando llega esta época del año. Bienvenidos, esto es El lunes empiezo, un podcast para hablar de dietas y conducta alimentaria y construir una relación saludable con la comida y con tu cuerpo. Soy Juana Fernández, psicóloga y nutricionista, y te ayudo a descubrir cómo la alimentación va más allá de qué comemos y cómo podemos construir una relación más positiva con la comida y nuestro cuerpo. Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas al primer capítulo de la primavera. Y precisamente de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la primavera y la relación con la comida. ¿Por qué en primavera aumenta la ansiedad por la comida? Y ya os adelanto que no es fuerza de voluntad. Hoy quiero hablaros de algo que ocurre todos los años en mi consulta cuando llega hasta este periodo. Y es algo que si lo has vivido probablemente te va a resultar familiar. Empiezan a aparecer frases como últimamente pienso más en comida, estoy más ansiosa con la comida que hace unas semanas, otra vez vuelvo a sentir que pierdo el control. Muchas personas sienten que con la llegada del buen tiempo algo cambia en su relación con la comida. Empiezan a tener más pensamientos, más ansiedad por comer y sentir más dificultad para mantener una relación tranquila con lo que comen. Y entonces aparece una interpretación muy común. Pensar que es falta de disciplina, que han perdido la fuerza de voluntad, que deberían centrarse más y controlarse más, que el buen tiempo les está haciendo despistarse, que tienen que volver a hacerlo bien. Y lo que nadie les explica es que en primavera ocurren muchas cosas a la vez en el cuerpo, en el cerebro y también en el entorno social que pueden aumentar la ansiedad por la comida. Así que si últimamente sientes más pensamientos sobre comida, más ganas de picar, más dificultad para parar de comer o más tensión con la comida, este episodio es para ti. Porque entender lo que está pasando cambia completamente la forma en que lo vives. Y sobre todo, cambia la manera en que te relacionas contigo misma cuando todo esto ocurre. Lo primero que encontramos cuando llega la primavera son cambios fisiológicos. Tenemos que entender algo muy básico. Nuestro cuerpo no funciona igual todo el año. Los seres humanos seguimos teniendo una biología muy influida por los cambios de estación, por la cantidad de luz, por la temperatura, los ritmos de actividad. Y todo esto influye directamente en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema hormonal. En invierno solemos vivir en un ritmo más lento, más recogido, más estable. Somos mamíferos, un poco hibernamos, dormimos más, la luz es menor y el cuerpo está mucho más orientado a nivel metabólico a conservar la energía. Pero cuando llega la primavera pasa algo importante. Aumentan las horas de luz, las temperaturas cambian, los ritmos sociales se activan. Y todo eso genera una activación en el organismo. En el cerebro empiezan a producirse cambios en los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y también el apetito. Por ejemplo, la melatonina, que es la hormona que regula el sueño, empieza a disminuir porque hay más horas de luz y además con el cambio de hora, pues más todavía. Y al mismo tiempo se producen cambios en neurotransmisores como la serotonina. La serotonina está muy relacionada con el estado de ánimo, con la sensación de bienestar, pero también con la regulación del apetito. Cuando el cuerpo se está adaptando a estos cambios de luz y de ritmo, el sistema puede sentirse desregulado durante un tiempo. Y esa adaptación no se vive siempre con energía, muchas veces se vive con inestabilidad, como cansancio, como cambios del estado de ánimo, como dificultades para concentrarse, ¿no? La astenia primaveral. Y aquí aparece algo que muchas personas experimentan, la llamada, como os decía, astenia primaveral, que no es una enfermedad, pero sí es ese estado de baja energía. Es una adaptación fisiológica del organismo al cambio de estación. Muchas personas sienten durante unas semanas cansancio, esa dificultad para centrarse y concentrarse, hay más sensibilidad emocional y hay más cambios en el hambre y en la saciedad. Y cuando el sistema se va adaptando a esos cambios, una de las cosas que más se pueden alterar son esos sentidos impulsos de comer. Porque la comida no tiene una función nutricional, tiene una función reguladora. La comida actúa sobre esos neurotransmisores. Es decir, no solo comemos para alimentar el cuerpo, comemos también para regular cómo nos sentimos y para regular nuestro sistema nervioso. Cuando el cuerpo busca regulación, y esto es algo muy importante, muchas personas no lo saben, pero algunos alimentos, especialmente aquellos más ricos en hidratos de carbono, los más palatables, influyen en la regulación del estado de ánimo y en esos niveles bajos de energía, porque el sistema está más cansado, más desregulado, menos activo.
y el cerebro aumenta el deseo de comer esos alimentos para compensar esa falta de energía. No es falta de disciplina, es tu cuerpo buscando regulación. Y además sumamos varios factores. El cambio de estación, la adaptación fisiológica, hay más actividad, más planes sociales, más estímulos, pero el cuerpo está más cansado y tiene menos energía. Y ahí es cuando las personas sienten más ansiedad por la comida. Y no significa que tengamos un problema, significa que nuestro sistema está intentando volver a encontrar el equilibrio. Además de todo lo fisiológico, del cambio de estación y de la falta de energía, hay un potente factor psicológico, porque empieza la temporada del cuerpo, la operación bikini, las conversaciones sobre cuerpos, sobre ponerse en forma. Está en todas partes, en redes sociales, en publicidad, en las conversaciones del día a día, y aunque muchas veces no nos damos cuenta conscientemente, esto va generando mucha presión. Muchas mujeres vuelven a intentar controlar más lo que comen, empiezan a pensar, voy a hacerlo mejor, tengo que prepararme, voy a evitar ciertas cosas, voy a cuidarme, entre comillas, un poco, justo en la época en que hay más desregulación. Aumenta el control con la comida, aumenta la tensión mental con la comida, hay más pensamientos, más hipervigilancia, más evaluación si lo estoy haciendo bien o mal, y cuanto más espacio ocupa la comida en la cabeza, más ansiedad genera. Muchas personas creen que pensar más en comida significa tener más hambre, pero muchas veces lo que significa es intentar controlar, estar intentando regular ese sistema desregulado. Y aquí aparece el efecto paradójico del control. Es un fenómeno psicológico muy conocido por todas. Cuando intentamos controlar demasiado algo, ese algo ocupa todavía más espacio en nuestra mente. Es aquello de no pienses en un oso blanco, pues ya estás pensando. Es como cuando alguien te dice no pienses en chocolate, pues lo primero que aparece en tu mente es la imagen de una tableta de chocolate. Con la comida ocurre continuamente cuando intentamos controlarla, cuando empezamos a prohibirnos alimentos, a controlar cantidades, a vigilar lo que comemos, a decir, hoy no puedo comer esto o debería privarme de aquello. La mente empieza a generar más pensamientos sobre ese alimento, y no es porque seas débil, sino porque el cerebro funciona así. Cuanto más intentas controlar un pensamiento, más espacio ocupa en tu cabeza. Así que en primavera muchas mujeres entran en este bucle tan típico. Primero aparece la presión estética, la preparación para el verano. Luego aparece el intento de control, que genera tensión mental con la comida, y después aparece la ansiedad por comer, que termina finalmente en el descontrol. Y después del descontrol aparece la culpa y finalmente aparece el descontrol, para dar paso después a la culpa y el intento de volver a controlar más, cerrando así el ciclo y convirtiéndolo en un bucle que no tiene fin. Muchas personas no pierden el control con la comida porque les guste demasiado comer. Lo pierden porque llevan demasiado tiempo intentando controlar e intentando no comer. Y hay algo que vemos muchísimo en consulta. Muchas mujeres pueden pasar todo el día intentando hacerlo perfecto con la comida, controlando, midiendo, calculando, pensando, evaluando, planificando qué comer, pero por la noche el sistema ya no puede sostener más control y ahí aparece el descontrol. El me controlo todo el día, pero cuando llega la noche no puedo evitarlo. Y no es porque la persona sea débil, es porque el sistema está saturado. Es como un tirachinas que no puede sostener más tensión y acaba disparándose. El descontrol con la comida muchas veces no es perder el control, es habernos pasado demasiado tiempo controlando. Así que si esta primavera sientes más ansiedad por la comida, más pensamientos sobre algún tipo de alimentos o sobre la comida en general, o más dificultad para sentirte tranquila con lo que comes, quizá no sea que de repente has perdido la disciplina y la capacidad de controlarte. Quizá tu cuerpo y tu mente están atravesando un momento de ajuste, un ajuste a nivel fisiológico, con los cambios en la temperatura, en los ritmos de sueño, en la energía, en los cambios de luz, un ajuste emocional, porque el sistema nervioso está más activado, tenemos más actividad, más horas de actividad y muchas veces menos de sueño. Y también un ajuste psicológico, porque en esta época del año reaparece otra vez esa presión en torno al cuerpo, en torno a la alimentación y la idea de hacerlo bien. Cuando todo eso se junta, es muy fácil caer en una reacción automática, intentar controlar más,
controlar más lo que como, controlar más las cantidades, controlar más los alimentos y cuanto más control ejerzo, más papeletas estoy comprando para perder ese control. Muchas veces ese intento de control es precisamente lo que mantiene la tensión con la comida. Por eso, en lugar de responder a esta época del año de más cansancio, de astenia, de baja energía, de más presión, en lugar de responder con más normas, puede ser útil empezar a hacernos algunas preguntas y hacer algunos ajustes que ayuden a nuestro cuerpo y a nuestra mente a adaptarse, no a desadaptarse. Por ejemplo, prestar atención al descanso. El cambio de estación altera los ritmos de sueño, como hemos dicho, y cuando dormimos peor o cuando dormimos menos, la regulación del apetito también cambia. Cuanto menos dormimos, más hambre y más impulsos hacia la comida. Asegúrate de que estás durmiendo suficiente y manteniendo horarios relativamente estables, lo que puedas con el cambio de hora. Esto puede ayudar mucho más de lo que parece. En segundo lugar, regula el ritmo del día. En primavera todo se acelera más actividad, más planes, más estimulación, más encuentros sociales. Si el día está lleno de exigencia y no hay pausas, momentos de parar, es más fácil que el sistema termine buscando una manera de parar en la comida, alivio de toda esta actividad. Introduce pequeños momentos de pausa durante el día. Esto puede marcar la diferencia. Evita entrar en el modo ahora sí lo voy a hacer perfecto. Cuando llega el buen tiempo, entramos en ese modo de urgencia, como una cuenta atrás, intentamos hacer un cambio radical en nuestra alimentación y en nuestros hábitos, y los cambios bruscos generan más tensión mental y más ansiedad por comer. Muchas veces funciona mejor hacer ajustes pequeños, pero sostenibles en el tiempo. Y recuerda algo importante: la relación con la comida no se construye en una semana ni en una estación del año. Se construye en cómo te hablas, en cómo te cuidas y en cómo respondes cuando aparecen momentos de más desajuste, de más vulnerabilidad y de más desequilibrio. Cómo intentas adaptarte a esos cambios, desde el castigo o desde el cuidado. La primavera puede ser una época de mucho movimiento interno y en lugar de responder a ese movimiento con más control, a veces lo que más ayuda es introducir más consciencia, más flexibilidad, más compasión, más cuidado hacia ti misma. Pequeños ajustes sostenidos en el tiempo suelen transformar mucho más la relación con la comida que cualquier intento de controlarlo todo, cualquier cuenta atrás o reto que hagamos justo para prepararnos para la primavera. Recuerda que es un periodo, que es transitorio, que aquí estamos de paso, en unas semanas todo estará más regulado, vamos a intentar adaptarnos a este momento de desequilibrio y de vulnerabilidad con flexibilidad y con amabilidad y no con control, que va a alargar mucho más este estado. Nos oímos en el próximo capítulo. Feliz entrada de la primavera.